Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo webinar de Share4Rare. Como ya sabéis, Share4Rare es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como principal, ¿no?, objetivo poder promover la investigación colaborativa en enfermedades minoritarias a través de la información de datos y de información clínica por parte de pacientes y de familias. En nuestro afán, ¿no?, de poder empoderar y hacer que cada vez más, ¿no?, las familias se sumen a los equipos de médicos y de investigadores que están, ¿no?, trabajando con las diferentes patologías minoritarias para hacerlas cada vez, ¿no?, menos frecuentes desde el punto de vista, ¿no?, del conocimiento científico. Hemos considerado que era relevante poder dedicar uno de los webinars de Share4Rare a educar, ¿no?, a aquellas personas que no trabajan en el día a día en la ciencia, pero que, ¿no?, tienen un interés en primera persona por conocer más, ¿no?, el cómo acceder a conocimiento médico, ¿no?, de fiabilidad y de calidad, y evidentemente también, ¿no?, cómo detectar aquellas noticias que pueden ser falsas, con información imprecisa y de fuentes que no son fiables. Para nosotros, al final, empoderar a los pacientes significa, ¿no?, hacerles partícipes de la mentalidad abierta y colaborativa que hay detrás, ¿no?, de la investigación en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes. Este es el objetivo del webinar de esta tarde. Mi nombre es Begoña Nafré, soy la coordinadora del proyecto, y para mí es un placer esta tarde presentaros a las dos expertas que nos van a acompañar y van a compartir, ¿no?, conocimiento, pero sobre todo consejos y guías para hacer, ¿no?, que cada vez más los pacientes y las familias pues dominen, ¿no?, el acceso a conocimiento que sea de valor para su día a día y también, como no, para ayudarnos, ¿no?, a avanzar en la investigación. La primera persona que participará en el webinar de esta tarde es Elisa Mora. Elisa Mora es una de las integrantes del equipo de Share4Rare. Su rol básicamente es en cuanto a la gestión y al acompañamiento de los pacientes. Para nosotros en el proyecto es muy importante la parte humana. Share4Rare no deja de ser una tecnología y muchas veces, ¿no?, la palabra tecnología se asocia a algo frío o distante, y en los valores del proyecto está toda la parte humana de acompañamiento, ¿no?, información y sobre todo de ayuda. Elisa es la cara humana y visible, ¿no?, que hay detrás de cualquier paciente que pide información y que se le acompañe. Es de formación bióloga y tiene también un doctorado en biología y formación también en temas de comunicación científica. Ella asumirá la primera parte del webinar. Seguidamente, la segunda parte la realizará Estíbaliz Urarte, también licenciada en biología y con un doctorado también en esta disciplina y formación también en el ámbito de la comunicación científica, que básicamente, ¿no?, dedica parte de su rol profesional a todos los temas relacionados con la comunicación y la diseminación de las actividades que se hacen dentro del proyecto Share4Rare. Dicho todo esto, que es un preámbulo, ¿no?, y algo necesario en los webinars, vamos a pasar a la parte, ¿no?, realmente interesante, que es el contenido. Deseamos que sea de vuestro interés. Cualquier pregunta, disponéis de la cajita de chat para comunicarla allí. Este webinar va a ser grabado para aquellas personas que quieran acceder posteriormente a la información a través de nuestro canal de YouTube. Solicitamos que para la calidad de la grabación, por favor, tengáis los micrófonos y las cámaras cerradas. Cualquier cosa, utilizar la cajita de chat y dentro de la medida de lo posible miraremos de ayudar y acompañar a resolver las dudas que nos hagáis llegar a través de allí. Muchísimas gracias y espero que el webinar sea de vuestro interés. Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, seguramente todos estaremos de acuerdo, ¿no?, en que Internet está en todos los ámbitos de nuestras vidas, lo utilizamos para muchísimas cosas, entre ellas para informarnos sobre salud. Y es cierto que Internet nos ha permitido acceder a muchísimos conocimientos y también nos ha permitido establecer redes de apoyo, ¿no?, que antes no eran impensables. Pero también es verdad que ha supuesto un bombardeo tan grande de tanta información y un acceso, ¿no?, a tantísima cantidad de información que a veces puede ser que nos cueste muchísimo filtrarla. Y más en el caso, ¿no?, con el que nosotros trabajamos, con las enfermedades poco frecuentes, en el que ya de por sí hay muy poca información, existen pocos tratamientos y en general es posible que al querer buscar información en un ámbito en el que de por sí es escasa, ¿no?, tengamos problemas para encontrar fuentes fiables. De aquí sale el objetivo de esta charla,
que es aportar herramientas para aprender, ¿no? Para comunicar. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre qué son las fake news y qué es la desinformación, ¿no? Daros y aprovechar estas herramientas que tenemos, ¿no? Para aprender a detectar noticias falsas o bulos sobre salud. Y luego mi compañera Estíbaliz os aportará también diferentes recursos y fuentes fiables sobre salud, ciencia, enfermedades raras, y también os aportará sobre cómo podemos interpretar un artículo científico. Entonces, supongo que la mayoría quizá os son familiares o no, este tipo de titulares, ¿no? que nos llaman muchísimo la atención, se llaman ciberanzuelos. Son titulares muy escandalosos que nos seducen, que despiertan y apelan a nuestra curiosidad, ¿no? Y que hacen que irresistiblemente pues, tengamos ganas de clicar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, algunos hemos escogido una selección de algunos que nos han parecido muy escandalosos y que queríamos compartir con vosotros. Por ejemplo, ¿no? El mejor refresco es la bebida con agua de mar, o plantas anticáncer como el calanchoe, o que si utilizas mascarilla estás respirando tu propio CO2, o que incluso, ¿no? Hay científicos alemanes que aseguran que tienen la cura para el coronavirus. Seguro que todos estos bulos que circulan sobre salud os son familiares, porque realmente tienen muchísimo éxito. Es decir, se hacen virales, nos llegan a través de grupos de WhatsApp por diferentes vías y coinciden en el tiempo, es decir, son muy exitosos, ¿no? Entre ellas, ¿por qué? Pues porque nos dan esperanza, ¿no? Y en este contexto de tantísima información a veces es importante, ¿no? Entonces, por eso esto nos invita muchas veces a clicar. Otro del motivo por los que suelen tener tanto éxito es porque en general no todos tenemos toda la información acerca de cómo funcionan los procesos de la ciencia, sea de investigación, de publicación o de cómo funcionan los estudios científicos, ¿no? Y de todo esto, si lo combinamos con el que vivimos prácticamente pendientes y enganchados a Internet y lo utilizamos como una herramienta para informarnos sobre salud y también lo hacemos a través de las redes sociales, ¿no? Hace que podamos caer fácilmente en confiar en informaciones que no son ciertas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando nos informamos, y no siempre lo tenemos en mente, es que nuestras búsquedas en Internet no son libres. Si ahora no estuviésemos en pandemia y pudiésemos hacer un experimento todos juntos, os invitaríamos a que todos juntos busquésemos la misma palabra y veríamos cómo, esto lo podéis hacer en casa con vuestros familiares, así, veríamos cómo al introducir todos la misma palabra, Google nos devuelve una búsqueda diferente en función de si estamos en un ordenador, en un teléfono móvil, según el tipo de buscador que utilicemos. Es decir, nuestra búsqueda no es tan libre como nos pensamos. Está influenciada por los algoritmos, es decir, por cómo se cree Internet, qué son nuestras preferencias y qué cree Internet que nos puede interesar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre que nos ponemos a buscar, ¿vale? Que esa información puede estar sesgada, ¿no? También hay que tener en cuenta que la verdad en ocasiones es incómoda, no es siempre como nos gustaría y eso hace que choque de entrada con lo que denominamos nuestros propios sesgos cognitivos, que es nuestra naturaleza humana. Es decir, es un efecto psicológico, ¿no? Que nos produce, pues, llegar a juicios inexactos muchísimas veces. En ciencia, por ejemplo, no sabemos si habréis oído hablar o no, pero creemos que es muy interesante explicaros qué es el sesgo de confirmación. Es decir, que yo estoy predispuesta a creer o a confiar más en aquello que confirma lo que yo pienso. Y para poner un ejemplo que se sale de lo científico, imaginemos un partido de fútbol en el que van 0-0 y en el último minuto un jugador o una jugadora se acerca al área final, tiene un encontronazo y cae. Obviamente, si es mi equipo, yo diré que le han hecho una falta y es penalti, y el equipo contrario dirá que se ha tirado. Y ambos estamos predispuestos a creer que estamos en lo cierto, ¿no? Porque son nuestros propios sesgos cognitivos que nos juegan malas pasadas. Hay muchísimos, hay más de 70 descritos, y por ello es importante que tengamos presentes que tenemos estos sesgos muchas veces cuando consumimos información, ¿no? Algunos de ellos están aquí, los podéis ver así un poquito por encima. Por ejemplo, el del patrón ilusorio,
que es que encontramos patrones en sucesos que no están relacionados, ¿no? O el sesgo de proyección, es decir, que asumimos normalmente que los demás comparten nuestras mismas ideas. O el del punto ciego, que es que no vemos nuestros propios prejuicios y nuestros sesgos. Todo esto está condicionando nuestra forma de cómo buscamos información y a qué le damos credibilidad y a qué no, y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a entrar, ¿no?, en lo que es la anatomía de una noticia falsa sobre salud, ¿vale? Pero antes de entrar directamente en esta materia, nos gustaría hacer un paréntesis. Y es decir, explicar exactamente qué son las fake news y qué es la desinformación. Porque desde en 2016 se consideraba que la palabra fake news hacía referencia propiamente a noticias inexactas, ¿no? Después de usar este concepto muchísimas veces en una campaña política de Estados Unidos que tuvo muchísima repercusión en cómo circulaba la información a nivel mundial, Collins la nombró palabra del año 2017 y el concepto en la comunidad periodística empezó a estar borroso. Es decir, que hablamos de fake news y no siempre sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, la comunidad periodística tiene este debate porque consideran que este concepto de fake news no incluye toda la complejidad de la manipulación que se puede dar. Y tampoco existe una definición consensuada, ¿no? Es un debate abierto. Lo que consideran la comunidad periodística informativa que es más riguroso es hablar de desinformación. ¿Y cómo se define la desinformación? Pues como una información manipulada que quiere servir a unos determinados intereses, sea de forma voluntaria o como consecuencia de mala praxis, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Este es un concepto muchísimo más amplio. Y el problema es que la desinformación genera un consenso que aceptamos de forma general, ¿no? Y aquí sí que se incluyen diferentes fuentes, es decir, la información que es directamente falsa, como una noticia falsa, pero también información inexacta, que esto nos cuesta más de diferenciar, incluso la suplantación de fuentes originales o información engañosa propiamente dicha. Entonces, teniendo esta idea mental de que es información que ya está diseñada para llevarnos a la confusión, vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la detectamos? ¿No? Porque sí que se habla muchísimo de que hay que detectar estas noticias, pero no siempre tenemos las herramientas. Por ello, lo que hemos querido hacer es coger unos ejemplos prácticos, verlos y ir comentando para ofreceros estas herramientas para que nos sea más fácil detectar todo este tipo de cosas. También tengo que decir que no hemos puesto los enlaces a estas noticias porque precisamente no queremos viralizar este contenido, por eso hemos puesto simplemente una capturita de pantalla, ¿no? Y, por ejemplo, esta noticia, hemos seleccionado pequeños fragmentos solos porque considerábamos que eran como los más destacables. No sabemos si conocéis lo que es la orinoterapia, ¿vale? Pero hay personas que recomiendan que beber orina, hay que recordar que es un producto de desecho de nuestro organismo, ¿no? Como terapia para mejorar nuestra salud. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cómo podemos detectar que esto es una noticia falsa? De entrada, vemos que es una fuente que hemos obtenido de un blog. De entrada, sí que es verdad que hay divulgadores que tienen blogs que son fiables, pero si vamos a la biografía de este autor, vemos que no es una persona experta en la materia. Por tanto, ya tendríamos que la fuente es dudosa y que el medio es dudoso. Luego, mi compañera Estíbaliz os explicará un poco más acerca de cómo diferenciar los medios, ¿no? Empiezo con una afirmación muy contundente que acostumbramos a encontrar, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien es bueno para tu salud. Todas estas cositas las he marcado aquí en violeta. Y empieza con una afirmación, ¿no? El virus es un patógeno que puede causar graves problemas de salud. Y después expondría este caso. Sí que utiliza argot científico como infección viral, anticuerpos, pero si nos damos cuenta, hace un conjunto de afirmaciones categóricas, ¿no? que nos pueden dar pistas. Como, por ejemplo, habla de orinoterapia para curar el cáncer y dice, esta es quizás uno de los beneficios más increíbles de la orinoterapia, ¿no?
Las personas creen que beber orina reduce el riesgo de desarrollar cáncer. Esto, y da una referencia de los años 70 por un profesor, pero no incluye ningún tipo de referencia científica y la referencia que incluye no es fiable. Además, hace este tipo de afirmaciones como concluyo que puede ser, esto es su opinión personal, pero no nos está demostrando de dónde obtiene esta información ni la referencia en ningún caso. Si tenéis cualquier duda acerca de esto, nos lo podéis ir dejando en comentarios. O si queréis compartir cualquier cosa también. Otra noticia que hemos seleccionado es esta, ¿no? Sobre el calanchoe, una planta que consideran, bueno, que algunos le otorgan propiedades curativas para tratar el cáncer. Y vamos a ver un poquito más en profundidad esta noticia. Perdonad, ¿qué hay? Bueno, de entrada, hace una afirmación muy categórica ya en el título. La planta más importante para prevenir y tratar el cáncer. Pues si buscamos un poco veremos que no existe ningún ensayo clínico que confirme que esto es verdad, ¿no? Muchas veces empiezan, a mi madre vecina le ha funcionado. Y si os fijáis, en donde dice informarse sobre el calanchoe, el autor nos dice, no solo este artículo ni textos especializados, sino hay que consultar otras fuentes como YouTube, los grupos donde hay muchos testimonios, o sea, nos emplaza directamente a grupos de testimonios, ¿no? Que no tienen ningún tipo de validez científica. Pero además, y no he querido dar el nombre de esta persona precisamente para no darle más importancia de la que tiene, él hace referencia tanto en las bibliografía como en diferentes partes del texto a una persona que ya tiene cierta fama y muchísima gente le atribuye credibilidad, que habla en muchos momentos de conspiraciones, ¿no? Como que la cura para el cáncer existe y no se quiere dar y obviamente si vamos a su página web intenta vendernos los remedios que él sí considera que son los únicos que funcionan. Entonces, cuando hablan, es importante, hay algo que nos gustaría destacar, que es que muchas veces hablan de efectos que a muchas personas le van bien, pero y esto es algo que se repite muchísimo en las noticias falsas, es que aparte de que nos intentan vender algo, que intentan establecer que dos hechos estén relacionados como si fueran uno causa-efecto del otro. No, muchos efectos pueden estar relacionados, pero que hay un mecanismo que uno explique el otro, eso tiene que demostrarse y eso se demuestra mediante estudios científicos de los que os hablará mi compañera luego, ¿no? Y además, si os fijáis, cuando vamos a ver muy bien toda esta información que nos estás aportando, de dónde sale, son referencias bibliográficas que no son científicas, que incluso son vídeos en internet y que no siguen los procedimientos que siguen los descubrimientos científicos para ser validados. Siguiendo con una noticia más, esta la hemos encontrado y creíamos que era muy, ¿no? Que se adecuaba al tema porque precisamente hablaba de enfermedades raras y la relacionaba con conflictos emocionales, ¿no? Y básicamente lo que utilizaba esta noticia era hablar de que obviamente tener una enfermedad poco frecuente tiene un impacto psicológico en cualquier persona, pero utilizaba muchísimos datos fuera de contexto. Y utilizaba una técnica que el nombre concreto es cherry picking, ¿no? Que es que acepta como válido solo aquellas cosas que le interesan de una teoría, obviando absolutamente el resto, ¿no? Y, por ejemplo, nos quiere decir, como aquí hemos señalado en violeta, ¿no? Al encontrar el origen emocional y conflictual complejo que da origen a la enfermedad, teniendo en cuenta que el cuerpo, la mente, el alma, no, son datos, informaciones que ni tienen nada que ver, que están fuera de contexto. Y obviamente, si vamos al final, nos damos cuenta algo que se puede encontrar en muchísimas noticias falsas, que es que nos venden su producto, absolutamente. No, y además no lo venden como un conflicto de intereses, es decir, no lo están declarando. Entonces nos puede surgir la duda de, ¿esto es información? ¿Es una opinión? ¿O es patrocinio o es publicidad? Este tip puede venir muy bien, ¿no? Para darnos cuenta si directamente lo que están haciendo es que nos están intentando vender
un servicio que además no tiene ningún tipo de validez científica a través de desinformación. Y esta, ya para acabar así con los tips para detectar algunas noticias falsas, ha circulado muchísimo recientemente, ¿no? Circuló por WhatsApp, circuló por Facebook, por todas las redes sociales, de que en una revista científica de Estados Unidos, ¿no?, se había encontrado que el dióxido de cloro sí era efectivo para tratar el coronavirus y que era una información válida y que se podía confiar. Pues bien, si íbamos más en profundidad al artículo, veíamos que de entrada este estudio no se había publicado en una revista que tuviera repercusión en la comunidad científica y que no pasa por los métodos de validación que pasan los estudios científicos, como veremos ahora, ¿no? Que su contenido ya de entrada tampoco trataba de ningún ensayo clínico y que contenía diferentes sesgos. Además, la muestra de pacientes era muy pequeña, y aquí hay algo que nos gustaría destacar, que sabiendo que en enfermedades poco frecuentes siempre contamos con Ns pequeñas, eso no quiere decir que tenemos que dar muestras de pacientes bajas por válidas. Esa es una aclaración que queríamos hacer. Y además hay que tener en cuenta que uno de los autores administró la sustancia sin permiso en el hospital en el que trabajaba. Entonces, haciendo una lectura extensa, que sabemos que es compleja, pero es importante hacerla, ¿no?, podemos ir detectando todos estos pequeñitos tips que nos pueden ayudar. Porque el problema es que esta información circula muy rápido, pero verificarla es un proceso que requiere muchísimo más tiempo, ¿no? Y esta es una de las cosas con las que nos encontramos. Y precisamente para verificar, os dejo con mi compañera Estíbaliz, que ahora ella os hablará sobre dónde encontramos esta información veraz para poder verificar. Muchas gracias, Elisa. Hasta ahora mi compañero os ha estado hablando un poco de esos truquillos, esos tips que podéis utilizar para encontrar informaciones, digamos, sospechosas, ¿no?, en salud y en ciencia. Y yo lo que ahora voy a hacer es mostraros una lista de recursos, de páginas web en los que podéis encontrar información fiable, y también os voy a hablar un poco de la anatomía del artículo científico. El artículo científico es el pilar sobre el que se asienta hoy en día el conocimiento científico, así que es importante que conozcáis un poco lo que es, cuál es su aspecto, qué partes tiene y cómo funciona también este sistema de publicaciones, ¿no? Comenzamos aquí con una pequeña lista de recursos. En primer lugar, he querido mostraros a PubMed. PubMed, para quien no la conozcáis, es una base de datos, es un repositorio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en la que podéis buscar artículos científicos publicados en revistas científicas de diferentes disciplinas, no solo de biomedicina o de salud, y pueden ser artículos tan antiguos como, creo que hay artículos de 1840, 1850, no lo tengo muy claro, pero también los artículos más actuales, hasta 2021, está todo publicado ahí. En este repositorio podéis acceder a muchos de los artículos de manera gratuita, lo que se llama el Open Access, acceso abierto, o desgraciadamente a todos no, porque hay otros que no están disponibles, son de pago, y solo se os mostrará cuando hagáis la búsqueda el título, la revista, el año, los autores y probablemente el abstract, que es un resumen, que luego os explicaré un poco lo que es, donde veréis un poco resumido lo que luego se explica en el artículo, pero no podréis acceder a los datos. ¿Vale? Entonces, esta base de datos que os he dicho, PubMed, recoge artículos como más de 32 millones de referencias, me parece, de artículos científicos. Así que, bueno, hay un montón de material. Y luego, pues, por otro lado, y muy a la par, van las publicaciones científicas de alto impacto, las famosas revistas científicas, ¿no? Aquí tenéis, pues, las típicas Nature, Science, The Lancet, que son muy famosas. Luego también para enfermedades raras las hay más específicas, como el Orphanet Journal of Rare Diseases o Rare Diseases, hay The Journal of Rare Disorders, me parece que se llama también. Y aquí en estas revistas lo que hace es recogerse el conocimiento científico que se va generando, ¿no?, a lo largo de los años.
Y en estas revistas no se puede publicar así como así, no es tan sencillo. Estas revistas lo que hacen para publicar esos artículos que les llegan es seguir un sistema que se llama revisión por pares o peer review en inglés. Y lo que ocurre aquí es que unos expertos reciben estos artículos en estas revistas, los analizan y entonces ellos deciden si estos artículos son realmente válidos, ¿no? Si están bien elaborados los trabajos, si los datos tienen sentido, si están bien analizados, si está bien hecha la metodología del artículo, si aporta algo novedoso, y una vez dan luz verde los expertos, se publica. Todas las revistas no son iguales, las hay nacionales y las hay internacionales, y normalmente las que tienen más prestigio son de carácter internacional y están escritas en inglés, y se suele medir si son mejores o peores, digamos, así de manera genérica, por un índice que se llama factor de impacto, que luego os explicaré un poco lo que es, ¿vale? Luego, si queréis también buscar información fiable sobre salud, enfermedades raras, biomedicina, muy importante el tema de las conferencias y los congresos científicos. Ahora tenemos cada vez más acceso a estas conferencias porque con el tema del coronavirus han pasado muchas a realizarse de manera virtual, y muchas veces en este tipo de eventos hay una sección enfocada, ¿no?, en los pacientes, las organizaciones y las familias. Así que es un buen lugar para buscar información, primicias, digamos, los últimos hallazgos, información de primera mano de los investigadores y conocerles también. Luego aquí os he puesto algunas webs especializadas, como la del CIBERER, que conoceréis porque es el Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades en red, de enfermedades raras. Luego está también la web de FEDER, por ejemplo, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Tenemos Genotipia, que es una web muy interesante porque publica muchos artículos sobre investigación en genética, los últimos descubrimientos, y son artículos muy trabajados que siempre se basan en las fuentes y que están muy bien elaborados, con un lenguaje más o menos más comprensible para el público general. Tenéis también, os he puesto la agencia SINC, que es una agencia pública de noticias de ciencia y biomedicina y tecnología del gobierno español. Y luego también tenéis una revista muy genérica sobre medicina, que es Redacción Médica, ¿vale? Luego también os he puesto las webs por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, de las consejerías. Ahí podéis encontrar información contrastada. La web de la Organización Mundial de la Salud. La web de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, de la que últimamente estamos oyendo hablar muchísimo con todo este tema de las vacunas, al igual que sobre la FDA, que es, digamos, su homóloga en Estados Unidos. Luego también podéis acudir a webs de centros de investigación. Los centros de investigación, aquí os he puesto el ejemplo del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu, en general tienen en su página web siempre una sección, ¿no?, de actualidad o de noticias o un blog donde van colgando, van publicando las últimas noticias relacionadas con la investigación que se realiza en dichos centros. Pues los artículos que publican, si participan en proyectos, en congresos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y podéis encontrar noticias de última hora, digamos, sobre las investigaciones que se realizan en estos centros. Un poco como lo que os he enseñado del CIBERER. Luego también, de manera más generalista, hay revistas de divulgación científica que no solo hablan de biomedicina o de enfermedades, sino también de cualquier otra disciplina científica. Cogen los artículos científicos que hemos mencionado antes y los desgranan y los explican de manera sencilla, ¿no?, para el público interesado en ciencia, pero que no es científico. Por supuesto, Investigación y Ciencia, que es la versión española de Scientific American, Universidad de Ciencia, bueno, hay un montón de revistas de este estilo. Y luego también podéis acercaros a las secciones de ciencia de los medios generalistas, digamos, de la prensa generalista, que cada vez está dando más importancia a la ciencia y a la biomedicina y está incorporando esta temática en sus editoriales, ¿no?, en sus ediciones. Y, por ejemplo, os he puesto aquí Materia Ciencia, que es la sección del País, que es bastante conocida. Tecnautas, que es del Confidencial, Big Bang, que es de La Vanguardia, hay un montón. Luego, pues ya centrándonos en medicina, en enfermedades,
Las web médicas de los hospitales, de los centros de salud, de los gobiernos también, que antes os he hablado de la web del Ministerio de Sanidad. O sea, que os he puesto, tenéis en castellano todas, aunque algunas son en inglés, pero también tenéis la versión en castellano. Por ejemplo, el listado que hay de enfermedades de la Mayo Clinic es muy bueno y muy completo. Esto que os he puesto aquí, estas certificaciones que veis aquí, son unos sellos, unas certificaciones que muchas de estas webs suelen tener y quiere decir que están verificadas o validadas por profesionales médicos. ¿Vale? Y bueno, os he puesto también, estas son todas americanas, las que tenéis aquí a la izquierda, pero tenemos suerte de que también las traducen al castellano, ya que en Estados Unidos cada vez hay más personas castellano parlantes, así que bueno, podéis consultarlas. Luego os he puesto aquí 3 webs de nuestro hospital, de Sant Joan de Déu. Tenéis por un lado la guía metabólica, que está genial porque tiene un listado de enfermedades metabólicas que está súper bien explicadas, con un montón de ilustraciones, un glosario de términos, etc. Tenéis también la web de Faros del hospital, que hace promoción de la salud a nivel más general, en pediatría. Y luego tenéis el portal de diabetes, que también está muy bien. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y luego también está el portal Clinic del Hospital Clinic, que tiene también un listado bastante completo de enfermedades. Luego ya si nos centramos un poquito en lo que son las enfermedades poco frecuentes, tenemos Orphanet, que probablemente lo conozcáis, no sé si todos y todas, pero bueno, es bastante conocido este portal. Está la versión en castellano, os la he puesto aquí, porque tenemos la suerte de que está traducido al castellano. Y este portal, este buscador, se fundó en 1997 creo que fue, por el Instituto Nacional de Salud francés. Y bueno, pues desde entonces ha ido añadiendo más enfermedades y síndromes a la clasificación y más genes. Es un buscador, tú puedes buscar por enfermedad, por síndrome o por gen. Están las enfermedades clasificadas mediante un código que se llama ORFA, ¿vale? Aquí también podéis buscar en Orphanet pues, asociaciones de pacientes según las enfermedades que busquéis, profesionales médicos, centros de referencia, proyectos que hay en marcha de estudio de tema básica, ¿no? De investigación básica y también de ensayos clínicos. Es una web completísima. Luego, otra clasificación, otro buscador con una clasificación diferente es el OMIM, que esta es una web americana, entonces sí que esta no está en castellano, pero bueno, también os invito a que le echéis un vistazo porque es una clasificación muy exhaustiva, muy completa, de un montón de genes y fenotipos humanos, y esta está auspiciada por la Johns Hopkins University School of Medicine, y bueno, pues muy completa también, lo que pasa es que está en inglés. Y luego os he puesto aquí otras 3 webs que me han parecido destacables. Esta es la de Unique Rare Chromosomes, que es una web, creo que es británica, no estoy segura, pero que tiene una sección donde publica informes sobre la descripción de la historia natural, digamos, de un montón de síndromes cromosómicos y genéticos muy poco frecuentes, muy raros, y es una información muy valiosa y muy difícil de encontrar en otros lugares. Entonces, hay muchas personas que pueden acudir a esta web. Es británica, pero es verdad que casi todos los informes están traducidos a un montón de idiomas, entre ellos el castellano. Así que, bueno, os invito a que la visitéis. Y luego las otras 2 webs ya son en inglés. Una es Global Genes, que es americana, es un compendio, ¿no?, de organizaciones de Patient Advocacy, de defensa del paciente. Tiene un listado de más de 6.000 enfermedades, su web. Muy completo. Y luego está Nord, que sería un poco como Global Genes, pero en Reino Unido. Muy parecido y su web tiene, aparte de información para pacientes y familias, también para profesionales. Vale, otra manera de buscar información que no sea directamente yendo a las fuentes, sino a las personas que pueden comunicaros esas fuentes de una manera sencilla, que podáis entender, que son las personas que se dedican a la divulgación de la ciencia, a la comunicación de la ciencia. Estas personas suelen tener, muchos de ellos tienen sus blogs de divulgación, donde escriben artículos sobre sus propias investigaciones o ajenas, que los explican de manera sencilla para que cualquiera los pueda entender. Suelen ser muy activos en redes sociales.
así que sobre todo en Twitter, aquí os he dejado sus perfiles de Twitter por si queréis echarles un vistazo. No os preocupéis que como esto se grabará, si no podéis apuntarlo todo, luego podréis volver a ello cuando os enviemos la grabación, ¿vale? Redes sociales, decía, muchos escriben en prensa, hacen intervenciones en programas, pues los llaman en calidad de expertos porque además explican y comunican muy bien. Muchos escriben libros de divulgación y bueno, os voy a presentar aquí a unos cuantos que he hecho una pequeña selección porque hay muchos y muy buenos y cada vez más de hecho, y esto es algo que es positivo. Tenemos aquí a Lluís Montoliu, por ejemplo, a Gemma Marfany, que son viejos conocidos de nuestros de Share For Rare, nos han acompañado en varios webinars. Son divulgadores muy buenos y muy comprometidos también con los pacientes. Ambos son genetistas y expertos en CRISPR, que es esta técnica tan novedosa de edición genética que además este año ha ganado el Nobel. Y ambos trabajan en investigación básica de enfermedades raras, o sea que más al pelo que estos dos. Son muy activos en, como os decía, en redes. Lluís ha escrito un libro sobre CRISPR que os recomiendo, yo lo tengo aquí como oro en paño en casa. Y escribe muy bien, hace analogías que hace que comprendas, ¿no? Algo tan complicado como es la edición genética, que lo comprendas a la primera. O sea, explica increíble. Y Gemma también publica un montón en prensa y también es muy activa en redes sociales, os recomiendo que la sigáis. Luego está David Bueno, que es un neurocientífico también de aquí de Cataluña, que ha escrito varios libros de divulgación sobre neurociencia, genética. Yo me he leído un par de ellos y escribe muy bien. Y también interviene mucho en prensa. Luego aquí tenéis, aquí no pone el nombre porque tiene un nickname, ¿no? En Twitter, Shora, pero ella se llama Esther Samper, esta chica es doctora en medicina regenerativa, es médico y se dedica a escribir sobre salud en medios, tanto generalistas como medios más específicos, investigación y ciencia, redacción médica, etc. Y lo que me gusta mucho de Esther, que quería destacar, son los hilos que realiza en Twitter. Os recomiendo que la sigáis porque explica de una manera muy didáctica y estructura muy bien las ideas. Y bueno, pues a ver si le podéis echar un vistazo, os lo recomiendo. Y luego también he puesto a la doctora Àngels García Cazorla, que es neuropediatra de nuestro hospital de Sant Joan de Déu y que investiga en enfermedades neurometabólicas y que también está muy comprometida con la divulgación de la ciencia. Y ahora me voy a parar también un poquito en esta diapositiva que me parece muy interesante, que es la jerarquía de la evidencia científica, la jerarquía o la pirámide también se le puede llamar por ahí. Y es que toda la evidencia que recogemos, ¿no? De los datos que recogemos en ciencia, no todos tienen la misma validez o robustez, digamos, ¿no? Hay datos que son menos robustos que otros y ahora lo veremos. Aquí a la derecha os he puesto, o sea, la figura muestra lo que no es evidencia científica. Antes un poco también lo ha comentado mi compañera. ¿Qué no es evidencia científica? Pues un vídeo de YouTube que sube cualquier persona. ¿Qué no es evidencia científica? Una opinión personal, no es evidencia científica. Un a mí me funciona, tampoco es evidencia. Un le funciona a mi vecina, a mi madre, a mi prima. Lo pone en una web que no sabemos cuál es la fuente que ha utilizado esa persona, ¿vale? Todo esto no es evidencia científica, pero si vamos a la evidencia, ¿cómo ordenaríamos esta evidencia de menos robusta a más robusta? Pues aquí os lo muestra. En la base, por ejemplo, de esta pirámide tenemos los artículos de opinión o las cartas al director de gente que hace ciencia, ¿no? Que escribe estas revistas, o los informes de un solo caso. Un poquito más arriba tendremos ya los ensayos con las pruebas o los experimentos con animales e in vitro también, o sea, con líneas celulares ya sean de origen animal, bacteriano o humano. ¿Vale? No es lo mismo que un fármaco funcione aquí en esta base, ¿no? en este paso de la pirámide, que funcione luego más arriba, que estaremos hablando ya de ensayos clínicos. Luego tenemos este grupo de estudios que son estudios observacionales a nivel de epidemiología, los estudios transversales o de prevalencia de una enfermedad en una población, estudios de casos y controles que se encargan de
de averiguar cuáles son los factores de riesgo de padecer una enfermedad, estudios de cohortes, que leeréis mucho en los artículos también de epidemiología, que también son observacionales, estudian dos poblaciones y ver si una tiene riesgo de contraer una enfermedad frente a la otra. Y luego ya pasamos de los estudios observacionales y subimos en la pirámide y llegamos a los ensayos clínicos, que probablemente últimamente estaréis hartas y hartos, ¿no?, de escuchar ensayo clínico, pues los ensayos clínicos son estas pruebas que se hacen con personas, ¿no?, con seres humanos, para testar la eficacia o la seguridad de un fármaco o un dispositivo médico o una técnica diagnóstica. Entonces, no es lo mismo que testemos un fármaco en animales o en celulitas que lo hagamos ya en humanos. Entonces, los artículos que salgan aquí abajo, en la zona naranja, no serán tan importantes como los que salgan aquí arriba. ¿Vale? A eso me baso un poco, quiero decir, con la jerarquía quiero decir esto, ¿no? Y luego en la cúspide, ¿no?, en la punta arriba del todo de la pirámide de la jerarquía, estarían los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que esto no es un artículo concreto, sino que los investigadores cogen un montón de literatura científica que ya está disponible, por ejemplo, sobre la eficacia de un fármaco, analizan todos esos artículos, ensayos clínicos, investigación básica, cruzan los datos, hacen una analítica muy completa, una estadística, y entonces sacan unas conclusiones. Entonces, este sería el grado máximo de conocimiento, ¿no?, y de evidencia científica. Quedaos con esta pirámide. Y ahora pasamos un poco al tema de los artículos científicos. Quiero que veáis un poco cómo son, cómo se estructuran y cómo funcionan, ¿no? Lo que os hablaba antes del factor de impacto. El factor de impacto es un índice que se utiliza, esto explicado de una manera así muy sencilla, que se utiliza para medir cómo de buena es una revista, ¿no?, en comparación con otra. Entonces aquí tenemos un ejemplo del Cancer Journal for Clinicians y aquí te hace el cálculo del factor de impacto para un año, para el 2019. Pero hagámoslo ahora, por ejemplo, en 2021. ¿Cómo lo calculamos? Cogemos en 2021 cuántas veces se han citado los artículos de esa revista en los 2 años anteriores publicados, ¿no?, en los que se han publicado en esa revista en 2019 más los publicados en 2020, cuántas veces se han citado en otros artículos o revistas, bueno, en otros artículos, dividido entre el número total de artículos que se han publicado. Entonces nos da un numerito y el numerito es el factor de impacto. Este factor de impacto que vemos aquí es muy alto, ¿vale? Los factores creo que el de Nature últimamente creo que estaba en 30 y algo, no me acuerdo muy bien. Así que, como veis, es un factor de impacto alto, lo que quiere decir que, digamos, esta sería una buena revista, ¿vale? El factor de impacto, como veis, es un numerito que va variando a lo largo del tiempo y cada año se tiene que renovar, se tiene que actualizar. Deciros también que la literatura científica, normalmente, la lengua vehicular de esta literatura es en inglés. Es cierto que hay revistas, digamos, serias, nacionales, a nivel nacional, no solo en España, sino en Alemania, Francia, en cualquier otro idioma. Pero es verdad que las revistas internacionales de factor de impacto más altos son en inglés, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta porque si vais a ir a la fuente original, muchas veces os vais a encontrar, la mayoría, con artículos en inglés. Entonces, ¿cuáles serían las partes de un artículo científico así de una manera sencilla, ¿no?, que lo podáis ver? Aquí he puesto un ejemplo. Esta es una revista muy conocida en el mundo de las enfermedades raras, el Orphanet Journal of Rare Diseases. Y aquí vais a ver la parte inicial de un artículo, que siempre va a tener un título, va a haber unas autorías, tal, luego os lo voy a enseñar mejor esto. Y lo que primero encontramos será el abstract, ¿no? Título y abstract, las dos cosas más importantes. El abstract es un resumen de lo que os vais a encontrar luego en el artículo. Tiene que estar muy resumido, son como unas 200, 300 palabras según la revista, porque las revistas algunas cambian un poco el orden de estas secciones o la extensión según la línea editorial. Pero este resumen
tiene que contener tanto la justificación de este trabajo, o sea, ¿por qué estoy investigando en esto? ¿Por qué es importante investigar en esto? Esto lo tiene que justificar el investigador, ¿vale? Y luego, ¿cómo he hecho los experimentos? ¿Qué métodos he utilizado? ¿He hecho un ensayo clínico? ¿He estudiado en células? ¿Qué he hecho? Luego también tiene que haber una frasecita comentando los resultados más destacados y discutiéndolos, diciendo, pues, que sugieren estos resultados y luego al final una conclusión. O sea, sería lo que luego nos vamos a encontrar en el artículo, pero plasmado en un resumen. Y esto es lo que encontraréis siempre en PubMed, que os decía antes, en la base de datos. A pesar de que en algunos casos no podáis ver el resto del artículo, esto seguramente lo vais a poder ver. Así que, bueno, por lo menos sabéis un poco de qué va el artículo si no podéis acceder de manera gratuita. Aquí hay otro ejemplo, os he puesto otro ejemplo de la revista Neurobiology of Disease, de otro artículo científico sobre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, donde han hecho un estudio en ratones. Aquí os he puesto, pues aquí tenemos arriba la revista, el volumen, el año de publicación, las páginas dentro de la revista donde está ese artículo, porque claro, la revista tiene sus páginas. Aquí tenéis el título, que tiene que ser muy descriptivo y que englobe muy bien todo lo que se ha logrado en ese trabajo. Los autores, las autorías, tienen que aparecer todas las personas que han colaborado en el artículo. Un poco más abajo van a estar sus afiliaciones, dónde trabajan esas personas, para qué instituciones, universidades, empresas. Así también podéis contactar con ellos si necesitáis, ¿no?, en algún momento hacerles alguna pregunta. Luego, suele haber siempre en los artículos científicos una lista de keywords, que son palabras clave, que así os sabréis un poco de qué va a ir el artículo leyendo estas palabras, el abstract, el famoso abstract, que es el resumen, y luego ya comienza la introducción. La introducción es la parte inicial del artículo en la que los autores o autoras explican un poco, te sitúan en el contexto, explican un poco por qué han decidido llevar a cabo esa investigación, qué la justifica y qué hipótesis tienen de partida, ¿no?, más o menos. Después de la introducción, en esa introducción se citan también literatura de otras revistas, de otros artículos, se citan artículos. Yo he leído este artículo, entonces me interesó y bueno, pues siempre hay que citarlo. Luego, materiales y métodos. Esta sección de los artículos científicos no siempre viene al principio, a veces viene al final. Esto depende un poco de la guía de editorial de la revista. Esta sección es muy importante porque tiene que estar todo muy, muy, muy detallado. O sea, las personas que investigan y que realizan el trabajo te tienen que detallar con máximo lujo de detalles cómo han hecho los experimentos, cómo han crecido las células, si son células, si han utilizado ratones, qué ratones, si es un ensayo clínico, cómo es la muestra poblacional, desgranarla, explicarla por edades, por sexos, todo. También los protocolos de análisis de las muestras tienen que estar, todo esto tiene que estar explicado de tal manera que yo coja este artículo, me vaya a mi laboratorio y lo pueda reproducir por completo, ¿vale? Tiene que estar muy bien explicado y aquí muchas veces se hacen también referencia a otros artículos que han explicado ese protocolo y tú dices, bueno, pues yo me he basado en este artículo para medir el oxígeno de las células, por ejemplo, ¿vale? Ahora viene lo importante, la chicha del artículo, que son los resultados. Aquí las personas que investigan y que hacen el artículo tienen que presentar todos los resultados obtenidos con su estadística correspondiente, el análisis estadístico de los datos, y estos datos están plasmados en figuras que pueden ser tanto, como vemos aquí, imágenes de microscopía, de fluorescencia, imágenes de geles de proteínas, de ADN, gráficas, tablas, como mejor le parezca a la persona que está realizando el trabajo plasmar ¿no?, cómo se van a ver los datos, cómo se van a ver las diferencias de una manera más notable. Pues cada uno elegirá el tipo de figura que quiere utilizar. Y las figuras siempre tienen que ir acompañadas de un pie de figura que expliquen todo lo que aparece en detalle en esas figuras, que se entienda perfectamente.
Una vez se han expuesto todos los resultados, esos resultados hay que discutirlos, ¿no? Hay que hacer referencia a nuestra hipótesis de partida, hay que hacer referencia a otros trabajos similares para ver si coinciden o no. Hay que hacer una revisión de la literatura científica, como veis aquí un montón de referencias de otros artículos, ¿vale? Y también, bueno, decir qué sugieren esos datos, ¿no? Y qué aporta de novedad mi artículo. Esa es una parte complicada de redactar. Y luego ya tenemos la parte final, que sería la conclusión, o sea, coger el artículo y hacer un pequeño parrafito explicando qué es lo más importante que se ha encontrado realizando este trabajo, ¿no?, de investigación. Luego también en la financiación, declarar o indicar cuáles son las fuentes de financiación que han hecho posible esa investigación, ya sean privadas, públicas u organizaciones de pacientes que hayan hecho, ¿no?, una recaudación de fondos. Y luego también la declaración del conflicto de intereses. Hay que declarar si existe, eso es muy importante, hay que hacerlo por ley. Y al final de todo está el gran listado, que aquí no están todas, porque solo os he puesto un recorte del artículo, pero son 2 hojas más, de todas las referencias de todos los artículos que han utilizado las personas que han escrito este artículo para basarse en, pues, otros protocolos, discutir resultados, etc. ¿Vale? Es muy importante el tema de las referencias. Aquí estas son las famosas citas que luego van a generar el índice de factor de impacto. Entonces, más o menos sabemos cómo está estructurado un artículo científico, cómo funciona el sistema de revistas. Así lo he explicado de una manera muy, muy sencilla, porque es todo un poco más complicado. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar, ¿no?, para saber que un artículo científico es mejor que otro, o es más fiable, o sus datos, ¿no?, son de una evidencia más sólida? Pues como ha explicado antes mi compañera Elisa, la N es muy importante para el análisis estadístico de los datos. La N es la muestra, ¿no?, el número de personas a las que se le hace el ensayo clínico o el número de ratones que se utilizan, depende, ¿no?, de la investigación. Es cierto que en enfermedades raras tenemos un problema, y es que, bueno, tenemos muchos, pero tenemos un problema que es la falta de personas para hacer investigación. Entonces, las Ns en muchos de los artículos que se hacen con personas, ya no si hacemos básica, pero si hacemos ensayos clínicos, las Ns suelen ser muy bajas. Entonces, las estadísticas en este caso no son tan fiables como si pudiésemos conseguir un número más elevado de pacientes. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando se revisen estos artículos. Luego también nos tenemos que fijar en el sujeto de estudio, que esto lo he comentado antes con el tema de la pirámide. No es lo mismo que un fármaco haya dado resultados positivos en un experimento con ratones o con células que con humanos, porque muchas veces esto es algo muy feo que hace la prensa, y es coger un artículo, por ejemplo, en el que en ratones un fármaco ha probado que reduce un tumor, llámalo X, ¿no? Entonces, coge la prensa este artículo y planta un titular enorme que dice: el fármaco X ha descubierto que el fármaco X es la cura contra el cáncer X. El fármaco, el que sea, tiene la cura contra el cáncer X. Entonces, estos titulares son, aparte de sensacionalistas, son engañosos. Y muchas veces en estos artículos, si no son de prensa un poco seria, ni siquiera aparece la fuente, no aparece la referencia de este artículo que hablaba de ratones. Entonces la gente se piensa que esto es cierto, y un fármaco testado en ratones todavía tiene mucho camino por recorrer para que realmente se pruebe su eficacia y su seguridad. Esto es importante. Bueno, también hay que fijarse un poco en qué grupo de investigación o grupos firman el estudio. Está bien conocer a las personas que investigan, si tienen buenas referencias, buenos artículos publicados, si trabajan bien, en qué revistas ha publicado el artículo también está bien tenerlo en cuenta, qué instituciones o patrocinadores participan en el estudio, si hay un conflicto de intereses, porque si hay un conflicto de intereses aquí tenemos un problema. Entonces, en esta sección del artículo deberían declararlo, es obligatorio. Luego también
Es importante la fecha de publicación, porque si tú quieres saber algo sobre una enfermedad y buscas información en un artículo publicado en 2010, no es lo mismo que lo que te dirá un artículo publicado en 2021 sobre la misma enfermedad. Hay que intentar siempre buscar las referencias más actuales. La fecha es muy importante. Luego, que este artículo es importante que el artículo sea citado por otras personas, que no haya solo autocitas, citarte a ti mismo o a tu grupo, ¿no? Que haya citas también a otros autores o que te citen a ti. Y luego también está bien mirar si el trabajo es multicéntrico, es decir, es un artículo realizado por diferentes grupos, siempre va a ser muy interesante, mucho más interesante que si lo hace un grupo solo, porque siempre va a haber más cabezas pensantes, va a haber más experiencia, va a haber más gente trabajando en el artículo y esto es positivo. Y bueno, solo quería terminar con... esto es un poco pesimista, pero no quiero que os quedéis con esto. El sistema este que os he presentado de artículos científicos y revistas, yo solo quiero que sepáis que no es infalible, ¿vale? Que es verdad que es el mejor sistema que existe hoy en día, pero que también tiene sus peligros y que a veces no funciona. Y os pongo este ejemplo de un artículo que publicó el doctor Andrew, bueno, ya no es doctor, Andrew Wakefield en el año 1998, que este señor lo que hizo fue relacionar la vacuna triple vírica con el autismo. Y esto generó un movimiento muy peligroso que por desgracia ha llegado hasta nuestros días y ahora está bastante latente. Conocéis el tema de las vacunas y con el tema de la COVID. Y bueno, este artículo fue publicado en una revista muy buena que se llama The Lancet, pero posteriormente fue retirado. O sea, hubo fraude con este artículo y hubo un periodista que se dedicó a investigarlo y descubrió que Wakefield tenía, aparte de un conflicto de intereses, porque él estaba relacionado con otra vacuna que le interesaba sacar al mercado. También había falsificado los datos, así que The Lancet tuvo que, en 2004 creo que fue, retiró el artículo y Wakefield se le quitó la licencia de médico y fue desacreditado por todos sus colegas científicos. Así que bueno, tenéis que estar, o sea, es un sistema que funciona, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Con estas cosas y hay que andar un poco atentos. Y bueno, yo creo que por mi parte lo dejamos aquí. Os voy a dar paso a mi compañera Elisa, que ahora muy brevemente os va a explicar un poquito cuál es la información médica, ¿no? Validada y verificada que tenemos nosotros en la plataforma Share4Rare. Va a ser algo muy breve. Elisa, te doy el paso. Gracias. Hola de nuevo. Bueno, solo explicaros un poco que no sé si sois nuevos en la comunidad o no, si no, os animo a que os registréis y participéis. Pero que sepáis que en Share4Rare somos muy conscientes de lo importante que es acceder a contenido médico de calidad y cómo esto tiene un impacto directo en el manejo de la enfermedad y en la calidad de vida. Y por eso, de todos los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo actualmente, hay libros de contenido médico que podéis encontrar en este formato. Hay un índice, es contenido médico, digamos, en tono divulgativo sobre cada uno de los diferentes proyectos. Aquí podéis ver uno sobre gliomatosis cerebri. Este contenido, el punto fuerte es que, por un lado, ha sido elaborado por expertos, ¿de acuerdo? Y revisado por pacientes. De forma que estamos seguros de que es contenido inteligible, que se puede comprender en un lenguaje accesible y que se puede comprender por todo el mundo. Siguiente. Por ejemplo, en el caso de gliomatosis cerebri, ¿no? Vemos pues, que está Mónica Sarasa, que es madre de IZAS, que es fundadora y presidenta de IZAS, la Princesa Guisante, que es la Asociación Española de Gliomatosis cerebri, ¿no? Luego hay expertos de organizaciones de pacientes también implicados y finalmente, ¿no? Pacientes que han revisado este contenido. Pues tenemos contenido en relación a enfermedades neuromusculares, a leucemia linfoblástica, diferentes tipos de estudios que estamos desarrollando que os invito a mirar dentro de biblioteca.
podéis encontrar diferentes tipos de información. Y además ahora que ya nos adelantaba, ¿no? También tenemos el blog en el que desarrollamos de forma semanal muchísimo contenido, ya sean testimoniales de pacientes que conviven con una enfermedad, testimonio de organizaciones de pacientes, informaciones de todas las actividades con expertos que realizamos, sean de divulgación científica, sea invitaciones a participar en estudios. Es decir, en este blog tenéis muchísima información también que podéis consultar en el caso de que queráis. Y además os invitamos desde aquí a que si tenéis cualquier pregunta, consulta o queréis entrar en contacto con otras personas, entréis en la comunidad en Share4Rare y os esperamos a todos para participar. Y esto así brevemente sería todo. Hemos acabado justo un minuto antes. Si tenéis preguntas que no hemos respondido y que queráis enviarnos, hemos visto que hay un par de comentarios, os animamos a que nos las hagáis a través de la comunidad y así os podremos dar respuesta porque vamos muy cortitos de tiempo. No sé cómo ves, no sé cómo lo veis, no creo que nos dé tiempo, pero vemos, Ferran, tu consulta, la recogemos y te intentaremos dar una respuesta. He visto que también había un par de preguntas más, ¿no? En relación al conflicto de intereses y así. Las responderemos en el foro de la comunidad y os animamos a entrar para que veáis que muchísima gente nos deja ahí consultas, estén relacionadas con estos temas o no. Aprovechamos también para deciros que tenéis aquí este mail de contacto para hacernos llegar cualquier cosa que queráis e intentaremos responderos también. Así que, pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios también.